La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria, Hungría e Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría. No se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Los grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones, la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, el 1% de la población mundial. 3.637, una cifra extraordinaria dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La conclusión que provocó la guerra allanó el camino de grandes cambios políticos, sociales y económicos, con las revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. 38 se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se puede señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo.